Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hey Leslie, el día de hoy te voy a comentar un poco sobre el evento de huevos, el evento de Pascua o el evento Edge Event o Edge Monster, como tú lo llegues a conocer. Aquí actualmente estoy en la página oficial de Moonlight de Wexen. Simplemente le doy clic al banner. Aquí vas a poder observar el tiempo de inicio y el tiempo de finalización. Le doy clic acá, que cargue, listo, perfecto. Aquí vamos a poder observar la sección informativa, ¿va? Vamos a poder observar tres distintivos de Moon, tres tipos diferentes de Moon. El primero vendría a ser un Moon Premium. Ese solamente lo vamos a poder conseguir comprando, utilizando la moneda de Wicoin. No es algo free, así que ignorémoslo. Los dos Moon que vamos a poder llegar a conocer vendrían a ser esta sirena llamada Nin, que nos va a otorgar defensa, solamente defensa. Y aquí el siguiente Moon o el siguiente Peg llamado Frozen, el cual solamente nos va a otorgar la habilidad de Attack Skill, lo cual desde mi punto de vista te va a resultar de una manera un poco más útil, ya sea en los niveles altos o en los niveles bajos. En niveles altos yo lo utilizo para poder matar al Core Griffith, ya que no tengo nada de daño elemental. Y cuando tú eres nuevo, ya sea que eres un mago o cualquier otro personaje de low level, de nivel bajo, te va a otorgar alrededor de 9000 o 10000 inclusive de daño adicional cada 10 segundos, relativamente. Seguramente tú lo llegarás a comprender en el transcurso de tu aventura en el Moon Knight de Wexen, ¿va? Bueno, ya te mencioné que los dos Moon a conseguir de la manera free to play, farmeándolos de la manera online, simplemente vendrían a ser estos dos. Después de haberte mencionado todo eso, volvamos al juego. Bueno, volviendo aquí con la temática del videojuego, justamente estamos en el propio juego. Empecemos con todo esto. Aquí justamente refiriéndonos al evento de Pascua nos aparecerá un banner significando que está activo, actualmente está activo, ¿va? Lo pinchamos con clic izquierdo y aquí vamos a poder observar dos distintivos tiempos. Uno vendría a ser el horario matutino y el otro vendría a ser el horario nocturno para poder farmearlos, ¿va? Aquí nos indica que va a tener un intervalo de 20 minutos. Digamos, tú lo mataste a las 6:20, una suposición, y reaparecería a las 6:40, ¿va? Ese vendría a ser el ejemplo que te puedo dar. Nosotros vamos a poder obtener distintos mapas de reaparición de estos pequeños bichos. Tú normalmente vas a poder intentar matarlos, ya sea en el mapa de Lorencia, Elveland, Devious o cualquier otro que nos indica acá. Pero bueno, ¿qué de bueno tiene cazar todo esto? Al momento de cazar estos bichos, en específico en este evento de Pascua, vamos a poder obtener un drop, que vendría a ser una especie de huevecillos, en el cual vamos a poder obtener la oportunidad de conseguir joyas, ya sea un Hebron Bless, un Hebron Soul, un Hebron Light o cualquier otro que me falte mencionar. Y aparte de ello, vamos a conseguir dos Moon en específico, que justamente te llega a mostrar en la propia página del Moon oficial de Wexen, ¿va? También vamos a poder obtener la oportunidad de simplemente recolectar Zen, ¿va? Cuando tú inicias prácticamente en el modo oficial de Wexen sin nada, todo te sirve, todo, relativamente todo. Y por ejemplo, en mi caso yo no suelo hacer este evento porque relativamente tengo muy mala suerte. Y el Zen lo puedo farmear en mapas más altos debido a mi nivel, ¿va? Debido a mi nivel 925 que tengo actualmente. Así que ir a farmear esto, ya sea 10, 20, 30 minutos para mí y sacar 100 simplemente ya no me es algo rentable. Así que simplemente te voy a mostrar los puntos en específico en el cual yo solía farmear antes y los puntos recomendables desde mi punto de vista, ¿va? No te voy a mostrar todos los mapas porque relativamente vendría a ser algo muy extenso para poder mencionarlo en esta ocasión en este video. Mi primer mapa de farmeo vendría a ser Devias 3. Estoy en el servidor de Niflheim y la verdad no sé si es que habrá huevecillos o conejillos vivos para poder mostrarte la temática de una manera un poco más correcta. Al parecer alguien está matando por acá y aquí hay un mago, sí, un mago. Aquí normalmente en el mapa de Devias 3 te voy a mostrar la zona que yo vendría a farmear antes. Aquí en el mapa de Devias 3, en esta zona en específico que te muestro, que vendría a ser una zona cerrada, no sé si es que puedes llegar a observar mi mouse. Esta zona de acá simplemente solían aparecer entre 10 o 12 conejillos, los cuales te vendrían a dropear 12 huevecillos y vas a poder obtener la oportunidad de abrirlos. Recuerda que esta zona de acá estamos en el channel 8. Digamos si es que te salen simplemente 10 por channel y no hay nadie activo o atento a este evento, prácticamente te estaría sacando entre 50 o... Bueno, yo digo 50 porque solamente tengo 5 channels de la manera free. El channel 6, el channel 7, el 8, el 9, el 10. Digamos, si es que consigo 10 huevos en el channel 6,
10 por 5 vendrían a ser 50 huevecillos, ¿va? Bien te pueden tocar 50 recompensas de Zen, 50 recompensas de Heaven Bless o quién sabe, inclusive Moon. Bueno, eso vendría a ser relativamente en base a tu suerte. Yo tengo muy mala suerte. Aquí en el mapa de Devias 3 ya te dije que vas a sacar entre 10 o entre 12 por cada mapa, ¿va? Y en el mapa de Icarus vendría a ser algo mucho mejor, si es que puedes llegar a matarlos. Aquí en el mapa de Icarus, como puedes observar, también vendría a ser una zona cerrada, pero una zona un poco más larga. Un recorrido más largo desde mi punto de vista igualmente. Aquí sí me suelen aparecer entre 14 y 17 bichos por mapa. Me refiero al mapa de Icarus, ¿va? Si es que tú llegas a matar simplemente 2 o 4 es porque alguien ya los mató. Yo te digo lo que suele aparecer acá, en Niflheim, ¿va? No estoy muy seguro si en los demás servidores suelen aparecer menos o inclusive más. Yo simplemente te doy en base a mi experiencia jugada en el servidor de Niflheim, ¿va? Aquí al parecer encontré un pequeño bicho y me dropeó un huevecillo. Veamos si es que hay otro más. Lo que yo te recomiendo acá es que llegues hasta la última zona, ¿va? Donde suele aparecer el Fénix dorado. Aunque actualmente suelen aparecer dos. No sé por qué. Ya voy 2 huevecillos. Veamos si es que puedo conseguir alguno más. Y no llegar hasta la zona final. Bueno, al parecer me parece que ya no hay. Listo, para que no sea tan largo, lo dejo acá. Uy, perfecto, aquí hay uno. Lo mato. Listo, ya tengo 3. Mi segundo mapa a recorrer vendría a ser Katuro 3. Los mapas que te suelo mostrar son un poco cerrados para que puedas recorrerlos de una manera un poco más rápida. Recuerda que hay ciertos personajes que suelen tener una velocidad un poco más extensa. Una de ellas vendría a ser la elfa de agilidad, que tiene un aura que le hace recorrer o caminar de una manera un poco más rápida, a diferencia de otras razas, ¿va? Ten en cuenta eso. En esta ocasión yo estoy con el personaje llamado Kundu, el cual tiene una gran cantidad de daño desde mi punto de vista. Y bueno, aquí como puedes observar es una zona cerrada igualmente, tú vas a poder obtener la oportunidad, pero aquí sí hay algo que recalcar, estos bichos te suelen bajar mucha vida, así que ten en cuenta eso. Yo soy nivel 925, por eso es que lo suelo matar de una manera un poco más sencilla, ¿va? Tengo personajes de nivel 700, de nivel 800 y la verdad reciben una buena cantidad de daño respectivos de estos bichos. Así que posiblemente mueras, ¿va? Este vendría a ser el último bicho que voy a matar y me voy al mapa de Lorencia a ver qué me llega a tocar. Por cierto, vamos. Listo. Los 3 mapas que te llega a mostrar vendrían a ser los más recomendables desde mi punto de vista. Los más fáciles de farmear. Ya, si es que tú deseas ir a los mapas más extensos, como uno de ellos que nos menciona acá, vendría a ser Lorencia, Elvela, Noria, tienes Kalima 5, tienes Aida, inclusive otros mapas más extensos. Bueno, ya dependerá de ti. En esta ocasión yo simplemente voy a abrir estos. Aquí tengo 7 huevecillos. Veamos que me toca. Zen, 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 Zen. Ah, Dios mío, qué mala suerte. Un Heaven of Bless y Zen. Sí, creo que más. Sí, si es que no me equivoco eran 6, ¿cierto? Bueno, no importa. De 3, 4 minutos que estuve farmeando me tocó un Heaven of Bless. Para que te des una pequeña idea o referencia. Esta vendría a ser mi perspectiva como jugador. A lo mejor tú tienes mayor suerte y te puede salir más rentable gastar tu tiempo en todo esto. ¿Va? Yo, como te había comentado antes, no tengo muy buena experiencia sobre este evento, tengo muy mala suerte y por eso es que relativamente no voy. Y bueno, algo más que añadir ya para poder terminar con todo esto, digamos que sueles acumular una gran cantidad de moons en tu inventario de aquí, ¿va? Y solamente tienes 5 casillas, 5 espacios. ¿Qué puedes hacer con todo esto? Vamos al mapa de Elvina. Normalmente cuando se me llena todo, digamos que cuando yo cazaba antes, venías acá y comprabas esta pequeña piedra que hice Moon Energy, level 0 de 120. Me parece que ya compré uno. Veamos. Sí, aquí está. Esto normalmente cada vez que nosotros metamos a un pequeño Moon, aumentará su tasa. Por ejemplo, aquí dice 0 de 120. Digamos que yo quiero meter esto de acá. Y listo acá. Ahora me sale que es 6 de 120. Cuando nosotros llegamos a 120 de 120, automáticamente se convertirá en esto de acá.
que vendrían a ser piedras de evolución. Estas piedras de evolución vendrían a ser intercambiables. ¿Para qué? Digamos que tú eres una persona que tiene muchas piedras y te gustaría conseguir la piedra de evolución de esto. No te llegó a caer, farmeaste por días, por meses, digamos, en el peor de los casos, y no te llegó a caer la piedra de evolución para poder evolucionar esta pequeña sirena. Actualmente solamente es nivel 3, no has llegado a evolucionar a su nivel máximo. Simplemente vendrías aquí con este NPC llamado Mónica. Y bueno, hay que hacer un pequeño recordaris. ¿Cómo se llama? Se llamaba Ning. Listo. Aquí justamente vas a poder observar que vendría a ser la primera opción. Nosotros al momento de tener dos piedras, se nos desaparecería de nuestro inventario y nos daría una piedra de evolución para poder evolucionar este pequeño bicho en específico, este pequeño moon, ¿va? También vas a poder observar que vas a poder conseguir distintas piedras. Tienes de Frozen, de Ning, del Nyx, que vendría a ser en un premium, si es que no me equivoco. Y por eso es que me pide 3 piedras, que me pide más. Aquí también tenemos del Repen, del Pond, del Griffiths. Normalmente yo me suelo comprar Griffiths, por eso es que puedes observar que tengo aquí acumulado varias piedras. Me pide 2 para poder sacrificarlo por una piedra de evolución y evolucionar a los Moon Griffith que tengo acá, ¿va? Para que quede así. Listo. Bueno, eso vendría a ser todo. Yo ya no tengo nada más que añadir sobre todo esto. Me parece que yo te di todas las recomendaciones necesarias, y en especial es la zona de farmeo en la cual tú puedes desarrollarte e intentar llevarte la mejor experiencia jugando al modo oficial de Wexen. Listo, como te había mencionado antes, eso es todo. Espero que te toque algo más interesante que a mí. Yo no suelo hacer este evento porque tengo muy mala experiencia, muy mala suerte con el drop. Y listo, cuídate. Hasta la próxima.